San Mateo capítulo 1, versículo 20. Todos conocemos la historia de la anunciación, el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. Vamos a hablar esta noche del Espíritu Santo, pero vamos a hablar de la conversión. El Espíritu Santo y la conversión. Número 1. Esta noche, cuando terminemos, usted podrá saber si usted es una persona convertida. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para convertirnos? ¿Qué significa la conversión? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la conversión? ¿Cómo el Espíritu Santo obra o trabaja en nosotros para lograr la conversión? Y una serie de preguntas más quedarán, si Dios quiere, respondidas esta noche. Vamos a ponernos en sintonía y vamos a seguir todo el patrón que hemos desarrollado durante la semana. Y para ello hemos querido hacer un bosquejo de todo lo que trataremos con la ayuda de Dios. Vamos a repasar primero lo que ocurrió la semana pasada, el sábado pasado. El sábado pasado hablamos de la obra del Espíritu Santo y decíamos, número 1, que la obra del Espíritu Santo consiste en convencer al mundo de pecado. Número 2, convertir al pecador. Número 3, purificar al cristiano. Y número 4, capacitar al cristiano para el servicio. De manera que la obra del Espíritu Santo tiene cuatro aspectos, 4 puntos fundamentales. Lo primero es que convence al pecador. Nos convence de pecado. Número 1. Número 2, convierte al pecador. Purifica al cristiano y capacita al cristiano para cumplir su misión. Hoy vamos a analizar uno de esos 4 aspectos. Hoy vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo convierte al pecador. Y el tema es bien interesante. Y con la ayuda de Dios vamos a llegar hasta el final del desarrollo de este tema. Y me siento muy motivado a orar porque vamos a entrar en una experiencia muy saludable. Vamos a tener una oración. ¿Oramos? Amén. Todos los seres humanos, al nacer, nacemos separados de Dios. Es decir, heredamos de nuestros padres una tendencia al mal. Nacemos pecadores. El hombre es pecador, no porque peca, sino porque es pecador. La naturaleza del hombre es pecaminosa. El hombre está envuelto en pecado desde que su padre y su madre lo engendran, Salmo 51. Y el Salmo 58 dice que desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Así que somos pecadores. Sin embargo, a pesar de la tendencia al pecado que el hombre tiene, a pesar de su naturaleza pecaminosa, a pesar de lo malo que somos por naturaleza, hay un vacío dentro de nosotros, hay algo que Dios colocó en el corazón de cada ser humano y es un sentido de adoración, una necesidad de adorar. ¿Necesidad de qué? De adorar. Por esa razón, en este mundo hay tantos proyectos que tienen éxito. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que todo ser humano necesita adorar algo o a alguien. Cuando aparece un estreno de una película que llama la atención, póngale el nombre que usted quiera, Misión Imposible 5, Misión Imposible 7, La Agente 007, póngale el título que usted quiera. Cuando es una película que impacta, que llama la atención, ¿cuántas personas quieren ver la película? Porque todos necesitan adorar una película, adorar un trabajo, adorar una estrella de cine, adorar un cantante. Todo ser humano adora algo o a alguien, ¿cierto o falso? Porque dentro el hombre lleva la necesidad de adorar. Póngale nombre, todo ser humano adora algo, todo ser humano tiene una religión, no necesariamente bíblica, no necesariamente espiritual, pero tiene una religión. A veces la religión de un individuo es su trabajo y adora su trabajo y trabaja todo el día y termina convirtiéndose en un neurótico compulsivo trabajador. Otros adoran sus vicios, otros adoran su familia,
Otros adoran su auto, o adoran su negocio, adoran lo que sea. Algunas mujeres adoran su belleza. Y algunos hombres adoran su belleza también, son narcisistas. ¿Han oído hablar del narcisismo? Es cuando el hombre se gusta a sí mismo. Y se siente tan lindo que piensa que la mujer no merece un hombre tan lindo, así que no se busca ninguna. Están enamorados de ellos mismos. Es curiosa la historia del narciso. Hay una flor que se llama narciso. Ya hablaremos otro día del narcisismo. Número 1, todos nacemos pecadores. Pero número 2, todos nacemos con la inclinación a la adoración. ¿Eso es cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Usted puede ver una gente que jamás pisa una iglesia, pero es un adorador. Adora alguna cosa. Porque esa necesidad la colocó Dios en el corazón de los seres humanos. Pero esta noche tenemos que hablar de la conversión. Cuando una persona en esa situación es visitada por el Espíritu Santo, comienzan a ocurrir cosas. Número 1, el individuo que es enfrentado, que es tocado, que es encontrado por el Espíritu Santo, comienza a sentirse hastiado de estar adorando cosas o de estar adorando personas. Y comienza a recapacitar en un Dios todopoderoso que necesita ser adorado. ¿Se entendió? Artistas de cine se han encontrado con Jesús. Personas famosas se han encontrado con Jesús. Gente brillante se han encontrado con Jesús. Y de repente todos sus valores cambian. ¿Sí o no? Todos sus paradigmas cambian. Todo su enfoque en la vida cambian. Y otros dicen, se volvió loco. No, ahora es que está en razón. Antes estaba loco porque adoraba cosas. Ahora adora al Todopoderoso Dios. Recuerde, número 1, cuando la persona se encuentra con el Espíritu Santo, deja de adorar las cosas, deja de adorar las invenciones humanas para comenzar a adorar a Dios. Número 1, una prueba de conversión. Número 2, cuando la persona tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, entonces comienza una experiencia que en la Biblia se le llama el nuevo nacimiento, se le llama la regeneración, se le llama un nuevo comienzo. Y allí vamos a comenzar a trabajar esta noche. Pero primero tengo 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿nacemos todos pecadores, sí o no? Pregunta número 2, ¿necesitamos todos adorar a algo o a alguien en nuestra vida? Sí. Y una tercera pregunta, cuando las personas se encuentran con el Espíritu Santo, ¿su vida comienza a cambiar en todo sentido, sí o no? Sí, Señor. ¿Cuántos de los presentes reconocen que en algún momento de su vida iniciaron la experiencia de la conversión y del nuevo nacimiento? Alabado sea Dios. Recuerden que dice iniciaron, no dije completaron. Porque esta noche vamos a estudiar que la experiencia del nuevo nacimiento debe ser cada día, debe ser diario. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es un evento de un momento, es un evento progresivo. Vamos a entrar ahora entonces en una serie de pasos. Y he sido muy delicado y muy cuidadoso en todo lo que voy a decir esta noche, porque para mí el tema de esta noche es muy delicado, extremadamente delicado. ¿Por qué? ¿No conocen ustedes personas que tienen años en la iglesia y son la misma persona? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿No conocen ustedes personas que tienen tiempo llamándose cristianos y no han nacido de nuevo? Entonces, esto no puede ser tratado de cualquier manera. Vamos a irnos despacito, punto por punto, paso a paso, detalle a detalle, para cuando el tema termine esta noche, usted pueda decir, realmente en mi vida ha ocurrido el nuevo nacimiento, o realmente en mi vida necesito el nuevo nacimiento. Porque no puede quedarse igual. Usted tiene que hacer una decisión esta noche. No diga, yo soy así y así he sido siempre. Bueno, si es así, así ha sido siempre, comienza a rogarle a Dios que lo cambie. Porque el que está en Cristo nueva, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Número 1. Cuando el Señor Jesús nació, dice el ángel, el santo ser que nacerá de ti, ¿es engendrado de quién?
del Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo tuvimos el primer nacimiento, el nacimiento de nuestros padres, nacimos pecadores, ¿cierto o falso? Ahora, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando nosotros nos bautizamos, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al nacer de nuevo en Cristo Jesús, al nacer nuevamente, entonces se nos da una naturaleza que no heredamos de nuestros padres. Se nos da una simiente que no heredamos de nuestros padres. Se nos da una naturaleza y una simiente que no es pecaminosa. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora comienza la batalla dentro de nosotros. La naturaleza que traímos de nuestros padres y la nueva simiente que nos da Cristo. La primera, corrupta, pecaminosa. La segunda, santa, limpia y buena. Y dentro de nosotros comienza la guerra. ¿Cierto o falso? De modo que lo que hemos nacido en Cristo, dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, leamos. Gálatas 3, 27. Este punto tiene que ser bien claro, querido. Gálatas 3:27. Cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Qué cosa? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y me gusta mucho porque ahí mismo en el versículo 16 dice cuál es esa nueva simiente. Ahora bien, dice el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Así que nuestro nuevo nacimiento, nacemos en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y Mirna, nuestro nuevo nacimiento es puro y santo. No es como nuestro primer nacimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, mas vive Cristo. Dice Romanos capítulo 6 que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Por tanto, cuando nos bautizamos, estamos muriendo a la vida de pecado y naciendo una vida nueva para gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el segundo nacimiento, al ser bautizados, somos nacidos en pureza y santidad. Aunque tenemos la tendencia mala, se nos da ahora una nueva naturaleza. Y comenzamos a crecer con dos naturalezas. La mala que nos dieron nuestros padres y la buena que nos da Cristo Jesús. ¿Estamos listos para trabajar ahora? ¿Cuál es el trabajo del cristiano? Alimentar esa nueva simiente, hacerla crecer. ¿Qué hace la antigua? Que lucha para batallar y hacerse dueña. ¿Qué hace la nueva? Que también batalla. Ahora, ¿a cuál alimenta usted? Si alimenta a la nueva, vence a la vieja. Pero si alimenta a la vieja, vence a la nueva. Y si alimenta a las dos, una batalla terrible. Vamos por parte. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. En nuestro segundo nacimiento, ¿cómo podemos nacer? Efesios 2, 1. ¿Qué dice el versículo 1? Y Él os dio vida a vosotros, ¿qué dice? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Él nos dio vida. Veamos la explicación, versículo 4. Versículo 4 al 7, dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice ahora? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y dice ahora, y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó. ¿Y qué dice más? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué dice ahora?
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, cuando tú estabas en el pecado, cuando estabas perdido en pecado y maldad, cuando ya estaba hecho nada, entonces te encontraste con Cristo y Cristo te levantó de ese fango, de esa perdición, para darte una vida nueva, para darte un nuevo comienzo, para darte un nacimiento nuevo, no en el pecado de tus padres, sino un nacimiento sin pecado con una nueva simiente, para resucitarte de la muerte y traerte a una vida nueva. El cristiano es una vida nueva para gloria de Dios. Por eso la conversión es el nuevo nacimiento. Y es un nuevo nacimiento que debe experimentarse cada día. El enemigo lucha, número 1, para que usted no entienda eso. Y lucha, número 2, para que usted no experimente eso. Y lucha, número 3, para que usted no enseñe eso. Generalmente quiere que el centro de tu vida cristiana seas tú y no Cristo Jesús. Y esa es la estrategia del enemigo. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Cómo lo explicó Jesús? Veamos. Jesús hablando con Nicodemo, ¿cómo le explicó esto del nuevo nacimiento? San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Y aquí vamos a aclarar algunos problemas que algunas personas tienen de que quieren que sea el nuevo nacimiento sea de un día para el otro. San Juan 3, 3 al 5, dice el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién está hablando? ¿Es importante nacer de nuevo? ¿Es imprescindible nacer de nuevo? ¿Es imperativo nacer de nuevo? Sí. Si una persona no nace de nuevo, ¿podrá entrar al cielo? A ver, no. Y si usted es cristiano, ¿debería estar claro de si nació o no nació de nuevo? Ya. ¿Sí o no? Dentro de todas las cosas que tienen que ver con la religión, es la número 1. ¿Por qué? Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Inclusive San Mateo capítulo 7. Venimos ahora otra vez, San Mateo capítulo 7. Mire el chasco que mucha gente se llevará el día de la venida de Jesús. San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mire qué tremendo chasco. Dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué cosa hicieron en el nombre de Cristo? Milagros. Echaron fuera demonios, hicieron maravillas. Cristo le dirá: yo no te conozco. Mi pregunta esta noche: ¿es importante el tema que estamos estudiando esta noche? Creo que es de vida o muerte. Por eso me siento nervioso. Porque muchas veces, cuando uno escucha las cosas, no las ve como se le dicen, sino como uno está pensando que uno cree que están diciendo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? O sea, muchas veces escuchamos un mensaje y no entendemos el mensaje que nos dijeron, sino que pensamos que el mensaje es como nosotros pensamos que el mensaje es. Y eso me da temor. ¿Podemos orar otra vez? ¿Nos ponemos en pie? Esta es la noche de mis nervios. Querido Dios, llena de luz este lugar y a cada persona con tu Santo Espíritu. Habilita nuestras mentes para comprender tu palabra. Gracias, Dios, por habernos traído. Gracias, Dios, por compartir con nosotros. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor. Si hay algo en nosotros que nos distrae, por favor, Padre eterno, reprende eso y permítenos concentrarnos en tu verdad. Que esta noche cada uno de nosotros salga de aquí tocado por tu Espíritu, con el supremo interés de nacer de nuevo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Jesús le está diciendo a Nicodemo la importancia del nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3, versículo 3. Dice el versículo número 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta para usted. ¿Se está refiriendo Jesús aquí a un nacimiento físico? ¿Se está refiriendo Jesús aquí a un nacimiento espiritual? Sí. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué cosa? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Nacer de qué? De agua y del Espíritu. Cuando Jesús nació, el ángel le dijo a José que ese niño era engendrado ¿por quién? Nosotros necesitamos nacer también en el Espíritu. Nacer de agua y nacer de Espíritu. En el libro El deseado de todas las gentes, cuando habla de la experiencia de Nicodemo y también de la experiencia de la samaritana, presenta que ellos dos tuvieron una experiencia o una conversión en 4 fases o 4 partes. Vamos a ver esas 4 partes una por una y vamos a comprenderla, porque es muy probable que esa sea la experiencia tuya y la experiencia mía. Número 1, la experiencia de Nicodemo lo llevó a... Número 1, tener una experiencia sobrenatural en el Espíritu Santo. ¿No es el nuevo nacimiento una experiencia sobrenatural? ¿Sí o no? El que antes le gustaba tomar ya no toma más. El que tenía antes el hábito de robar ya no hurta más. El que antes era un libertino, parrandero y borracho ya no sigue haciendo aquello. Es decir, hay algo sobrenatural que ocurre en la vida del individuo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Antes era esclavo de un vicio, se libera del vicio. Algo sobrenatural ocurrió, algo que no ocurre frecuentemente, algo que no es común. Número 1, ¿recuerdan la mujer samaritana? ¿Ocurrió algo sobrenatural en la mujer samaritana? Pues claro que sí. Número 2, cuando la persona nace de nuevo, se produce un cambio de actitud hacia Dios. ¿Un cambio de qué? De actitud. Ahora tiene un concepto distinto de Dios. Ahora tiene una visión distinta de Dios. Ahora tiene un concepto diferente de Dios. Ahora ve a Dios en otra óptica, de otra manera, en otra dimensión. Antes Dios era un ser distante, posiblemente que no se interesaba por los seres humanos. Ahora no, ahora hay una experiencia distinta con Dios. La samaritana, cuando se encontró con Jesús y empezó su experiencia de nuevo nacimiento, cambió su concepto de Dios. Nicodemo, que era un maestro judío, cuando se encontró con Jesús, descubrió, a pesar de ser un maestro, que no había nacido de nuevo. Y si no nacía de nuevo, toda su religión, todo su conocimiento, toda su experiencia, toda su teoría, no le servirían de nada. Todos sus conceptos no servirían para nada. Hubo un cambio de actitud. Ahora veía la vida y la religión de otra manera. Ahora él no era el centro ni sus buenas obras. Ahora el centro era Jesús, su Espíritu y su gracia. Y le voy a decir algo. Una persona que ha nacido de nuevo ve con ojos diferentes a los hermanos de la iglesia y a los de afuera. Y le voy a decir más. Una persona que ha nacido de nuevo sabe que la única experiencia válida delante de Dios es mantenerse siempre como un pecador ante la presencia del Todopoderoso. ¿Cuándo dejamos de ser pecadores? Entonces usted nunca es superior a nadie. Así como conocieron a Cristo, sigan de esa misma manera. Cuando conocemos a Jesús por primera vez, venimos arrepentidos, venimos conmovidos, compungidos, adoloridos, sentidos por haber vivido una vida de pecado y de maldad. Pero la pregunta mía, ¿cuándo usted cambió? ¿Al día siguiente no usted es un pecador también? Pues venga de la misma manera donde el Señor Jesús. Y al día siguiente, venga de la misma manera. Y todos los días venga de la misma manera, porque es la única actitud correcta delante de Dios. Nunca podremos decir, no, ya completé, ya llené la medida, ya llegué al punto, así que ya se acabó, ahora yo soy un tipo que estoy en la cosa. No. No, Nicodemo entendió eso en su entrevista con Jesús. Y por eso ocurrió lo que ocurrió 3 años después. Y vamos a llegar a ese punto ahora.
Número 3, cuando la persona ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, entonces da una nueva capacidad de conocer a Dios que no teníamos antes. Ahora enfocamos nuestra vida en las cosas de Dios. Ahora nos interesan las cosas de Dios. Ahora sacamos tiempo para estar con Dios. Ahora nos gusta venir a la iglesia. Ahora sentimos gozo, placer y solaz de estudiar su palabra. Ahora nos concentramos más en lo que tiene que ver con Dios. Ahora comenzamos a crecer en la gracia de Dios. Antes éramos indiferentes a las cosas del Señor. Ahora nos concentramos en el sermón a ver realmente qué es lo que está diciendo. Y número 4, conduce a una nueva vida, a una vida de obediencia voluntaria, a un resultado natural de la vida cristiana. Vamos a ilustrar todo esto con un ejemplo bíblico. Y vamos a hacerlo con una persona que todos conocemos. Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Era bueno o malo? ¿Era bueno o malo? Una pregunta curiosa. ¿Era bueno o malo? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Era bueno o malo? Me gusta, sí me gusta. Piense, ¿era bueno o malo? A ver, ¿creen en la Biblia? Déjenme leerle un poco acerca de Pablo. Dice él, y lo dice la Biblia. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Quién está hablando? ¿Dónde lo estoy leyendo? En la Biblia. Sí, en la Biblia, en Filipenses. Llega lo que dice ahora. Circuncidado al 8º día. ¿Eso era bueno o malo? Linaje de Israel. ¿Era bueno o malo? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Eso era bueno o malo? Me gusta que están haciendo razonamientos. Tenía títulos Pablo. Y mire lo que sigue diciendo. Sigue diciendo, ¿qué cosa? Estoy leyendo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi pregunta esta noche, ¿se convirtió Pablo? ¿Sí o no? Sí. Cuando iba a Damasco, ¿iba a hacer qué cosa? A perseguir a la iglesia. Cuando regresó de Damasco, ¿se convirtió en qué cosa? En predicador de la iglesia. ¿Tuvo Pablo la experiencia de la conversión? Sí, Señor, a pesar de ser un hombre recto y correcto. A pesar de ser un irreprensible, su vida cambió completamente. Pablo fue convertido. Por eso decía, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, mas vive Cristo. ¿Cuánto tuvo Pablo que pasar después de ser cristiano? Después que Pablo se convirtió, ¿todo fue color de rosa? ¿Todo le salió bien? ¿Se hizo rico a los pocos días? ¿Todo le salió de maravilla? ¿Lo apedrearon? ¿Sí o no? ¿Le dieron con vara? ¿Naufragó? ¿Tuvo problemas? ¿Tenía un problema de una enfermedad que no se le quitó nunca? ¿Cuándo se le quitaron los problemas a Pablo? ¿Y qué hizo Pablo? ¿He acabado? Mi pregunta, ¿es este mundo el lugar de nuestro éxito y triunfo? No. Una persona que ha sido convertida tiene sus ojos puestos en la eternidad. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Quisiera hacer un paréntesis aquí. Colosenses 3, 1 al 3. Por favor,
Dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿qué dice? Entonces vosotros también seréis manifestados ¿en qué? En gloria. Alabado sea Dios. En la vida cristiana y en cuanto a la conversión hay dos malentendidos que han hecho mucho daño, tanto a los que vienen como a los que están. Primer malentendido con relación a la conversión. Número 1, algunos creen que la conversión es un cambio instantáneo, un cambio dramático y un cambio total de la vida. Que usted llegó hoy y ya se convirtió y todo cambiado. Eso no es verdad. Le voy a contar una experiencia. Hace algunos años estaba dando una conferencia en una iglesia en mi país que se llama Betel. Y una noche, un miércoles de noche, mientras estaba predicando, un joven alto, un poco rubio, se paró en la puerta, miró a los lados, se sentó a la derecha, y cuando entró lo miré y me sonreí. Dije, ese es Leo Marini. Hacía 21 años que no veía a ese muchacho. En nuestra época de jóvenes, yo jugaba mucho baloncesto, y él era más jovencito, y entonces él era uno de mi público. Y brincaba y aplaudía cuando hacía los canastos y cuando hacía las cosas. Y me quiso mucho, pero duramos 21 años sin vernos. Ahora él llega, me mira, no me conoce, pero yo sí lo conozco. Cuando terminamos el tema de esa noche y estamos en la puerta, Leo viene saliendo y entonces le digo, oye Leo, a la verdad que las cosas han cambiado en estos últimos años. Y me mira y mira al señor Gerardino que lo invitó, como quien dice, ¿y cómo me conoce? Porque era la primera vez que venía a una iglesia, su familia eran muy de otra denominación. Y lo saludo y le digo, mantente allí que tenemos que hablar. Hace tantos años que yo no te veo. Dice, ¿a mí? Digo, sí, no te preocupes, yo te explico ahora. Bueno, se paran por ahí y yo sigo saludando. Cuando terminamos con todo, voy y me le acerco y digo, mírame bien. Y me mira. Digo, ¿tú no te acuerdas? Y me dice, no. Digo, te voy a decir y te va a acordar. ¿Te acuerdas de la cancha de la escuela de Bellavista? Sí. ¿Te acuerdas de los torneos? Los duros, los bravos, etcétera. Y se me queda mirando así. Dice, André. Y empezaron las lágrimas a correrle así. Digo, sí, Leo, yo soy André. No puede ser. Y brincó y me abrazó y comenzó a llorar. Y a llorar como un bebecito. Pues ese día comenzamos a comunicarnos. Empecé a darle estudios de la Biblia. Empezó a abrir su corazón a Jesús hasta que se entregó a Jesús. Escúcheme bien. Pasaron los meses y el muchacho se consagró a Dios con todo su corazón. Después de varios meses, un día le pidieron que predicara un miércoles. Ay, papá. Recuerde que la conversión es un proceso progresivo, no es de hoy para mañana. Y cuando le sueltan el púlpito, sabe que cuando uno llega a la iglesia tienen el lenguaje ciertas palabras que son inapropiadas en el ambiente cristiano, pero que a veces uno trae todas esas cosas de allá afuera y son palabras para enfatizar. Yo no voy a decir qué palabra es, pero la voy a disfrazar un poco. Así que en el sermón, el amigo mío quería hacer énfasis en una palabra y mencionó una palabra que nosotros ya la sustituimos por San Antonio. No sé si saben qué palabra es, yo no se lo voy a decir. Oye, cuando ese muchacho tiró esa primera palabra en medio del sermón, la gente abrió la boca, asustada y sorprendida, pero ¿cómo se le ocurre en la iglesia decir eso y en público? Y como él vio que todos se sorprendieron, la tiró de nuevo. Entonces él comenzó a creer que era que cuando él decía esa palabra, la gente se emocionaba y repitió esa palabra la noche entera, hasta que la gente ha bajado la cabeza y nada más hacía así. Una pregunta, ¿lo hacía de maldad? ¿Él estaba en crecimiento de su conversión? Sí, en la Biblia se le llama eso pecado por no alcanzar la meta, es decir, pecado por no alcanzar la madurez. Cuando una gente llega a la iglesia y comienza su experiencia cristiana, ¿verdad que todavía trae muchas cosas de las que tenía antes?
Pero usted y yo creemos que el que se bautizó hoy, ya mañana tiene alitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué niño nace que al otro día sale corriendo de la cuna? Mami, dame la leche que tengo hambre. Miren, si hacen eso, se desaparece la mamá. Hay un proceso, ¿o no hay un proceso? ¿Sí o no? Pero se espera que en el proceso el niño se desarrolle. Pero imagínese usted que un bebé a los 20 años se quede siendo bebé y en la cuna pidiendo leche. ¿Me están entendiendo? O sea que la conversión es un proceso. Número uno, no es verdad que usted de hoy para mañana ya va a ser un santo. Así como tampoco usted se hizo una persona corrupta de un día para el otro, sino que fue un proceso de degradación. De la misma manera necesita un proceso de crecimiento. ¿Cierto o falso? Y es el proceso de la conversión. Número dos, otro malentendido, otro tabú que la gente tiene. Creer que la conversión es un paso definitivo y que la entrega es para toda la vida. Es decir, bueno, ya me bauticé hoy, ahora soy cristiano, yo de aquí no me voy jamás. No me voy jamás. No se ponga cada día a depender de Cristo Jesús para que usted vea. ¿Sucede o no sucede? ¿Sí o no? Y esos dos malentendidos hay que aclararlos. ¿Por qué? Porque mucha gente puede quedar frustrada. Se lo pinto así. Bueno, ya yo me bauticé, ya yo soy cristiano, ya estoy en la iglesia, ya no tengo ningún problema. Ay, Madre Santa, y al otro día, ratatán. Oh, pero espérate un momento. ¿Pero qué es lo que pasa? Que ya yo me bauticé y ahora, ¿por qué vienen estos problemas? Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién dijo que usted no va a tener problemas? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es importante que entremos a la siguiente sección. Hay una cita de la sierva de Dios que quisiera leer con ustedes o para ustedes. Considero que esta cita nos puede ayudar bastante. Escuche lo que dice la cita. Dice: si buscáis a Dios y os convertís cada día, todas vuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán, quedarán resueltos todos los problemas que ahora os acongojan. Si nos convertimos, ¿cuándo dice? Cada día. ¿Cuándo dice? Cada día. ¿Cuándo es que dice? La experiencia de la conversión es una experiencia, ¿cuándo? Cada día. No es cada sábado, es cada día. No es cada mes, es cada día. No es al año, es cada día. ¿Cuándo es? Cada día. Cada día. En la página 70 del libro Camino a Cristo, ¿qué cosa dice? Debemos consagrarnos a Dios, ¿cuándo? Todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. ¿Cuándo es? Cada día. Y si lo hacemos cada día, entonces el poder de Dios obrará en nosotros cada día. ¿Verdad que no lo hacemos cada día? Seamos sinceros. ¿Debemos hacerlo cuándo? Cada día. ¿Comemos cuándo? Cada día. ¿Dormimos cuándo? Cada día. ¿Descansamos cuándo? Cada día. La experiencia de la conversión tiene que ser cada día. Cada día. Cada día. Hay otra cita más adelante que debemos leer. En Romanos capítulo 12, versículo número 2, veamos cómo nos ayuda el apóstol Pablo. Romanos 12, 2. Esto se está grabando. Luego usted podría tener una copia. Por eso quiero ser estricto en detalle tras detalle para que usted reciba la copia completa. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Renovación de qué dice?
de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso de renovación del entendimiento? Veamos ahora Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Veamos cómo Pablo aclara esto un poco más. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice ahora? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo el asunto está en tu mente. Toda la situación está en tu mente. Con tu mente adora a Dios. Cuando tu mente es renovada, cuando tu mente es transformada, cuando tu mente es cambiada, entonces todo tu ser cambia. El foco es la mente. Por tanto, número 1, es una transformación de nuestra manera de pensar. Es una transformación de nuestras actitudes. Cuando una persona ha nacido de nuevo, entonces comienza a pensar diferente. Entonces comienza a sentir diferente y por tanto empieza a actuar diferente. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 que él ora para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Es decir, para que nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual sea renovado. Es decir, para que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia sean transformadas. Pregunto, ¿necesitamos una mente cambiada? Sí, Señor. ¿Necesitamos una conciencia más limpia? Sí, Señor. ¿Necesitamos una voluntad más santificada? Sí, Señor. Y esa es la experiencia de la conversión, que se logra por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Por eso debemos buscar esa experiencia cada día. Por eso debemos crecer en la gracia de Dios cada día. No es cuántos años tienes en la iglesia, sino cuántos días, cada día tienes con Cristo Jesús. No hay ninguna garantía para los que tienen 50 años. No hay ninguna garantía para los que tienen mucho tiempo. La única garantía se llama el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice ahora, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Por eso, cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo llena nuestro ser, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos transforma a la semejanza de Cristo Jesús. La gente no entiende eso y no nos puede entender. Y aún el llamado cristiano, si no está viviendo esa experiencia, no te puede entender y por tanto te llama fanático. No lo puede entender porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Número 2. Es una educación continua en las cosas del cielo. ¿Una educación cómo? Le voy a decir un secreto y no lo olviden. Toda persona que vive la experiencia de la conversión crece en el conocimiento de la palabra cada día. Usted lo ve leyendo, estudiando, investigando, aprendiendo, buscando, porque está creciendo en el conocimiento cada día. Recuerde que es la renovación del entendimiento, es decir, la renovación de su mente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Dice la sierva de Dios, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Mucha gente está creyendo que el sellamiento es que le van a plantar un sello en la frente. No se equivoque. El sellamiento es una experiencia que está íntimamente ligada con la conversión.
El que verdaderamente está siendo sellado está reflejando a Jesús en su vida. Recuerde, el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Cómo usted va a crecer espiritualmente si no está estudiando la palabra de Dios? Toda persona que está disfrutando de la experiencia de la conversión está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Es una consecuencia lógica y natural. Aquí me detengo. Hermanos y hermanas queridos, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo esta noche? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Mire, cuando usted sabe que está creciendo espiritualmente, ¿verdad que está aprendiendo cosas que no sabía también? Las lecciones de la escuela sabática, a medida que uno la estudia con oración y la va digiriendo y la va llenando, entonces uno siente que va creciendo espiritualmente. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Número 3, la experiencia de la conversión, que tiene que ver directamente con la mente. Adoramos a Dios a través de nuestra mente. Una persona que está viviendo la experiencia de Romanos capítulo 8, versículo 14, para ser más específico. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice Romanos 8, 14. Un versículo muy, muy, muy hermoso y muy curioso. Dice el versículo 14, ¿qué cosa? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué cosa? De que somos hijos de Dios. ¿Dónde el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu? ¿En el estómago? ¿En las piernas? ¿En los brazos? ¿En el corazón? ¿Dónde lo hace? Entonces, ¿dónde comienza el Espíritu a renovarnos? En nuestra mente. Está trabajando en tu corazón. Si es verdad que el Espíritu Santo está haciendo un cambio en tu vida, en tu mente se notará. Y se notará el crecimiento. A Dios le interesa un servicio amoroso, un servicio inteligente. Algunas lloran cuando están teniendo ese bebecito, pero es un llanto con amor. Yo no puedo olvidar los días que mi esposa tuvo sus bebés, que eran míos también, Miren, le voy a decir una cosa, si este mundo fuera al revés, Señor, perdóname lo que voy a decir, pero si esta cosa fuera al revés, por ejemplo, que los hombres pudieran tener los bebés, yo hubiera tenido todos los bebés que yo quería. El lío es que es al revés, son ellas las que lo pueden tener y entonces no es fácil. Pero yo quería muchos bebés. Yo quería muchos bebés. Muchos bebés. Muchos bebés. Yo espero en Dios que cuando me jubile, si el Señor no ha venido, me dejen trabajar en un asunto de niños. Muchos bebés. Muchos bebés. Me fascinan los bebés. Me gustan los bebés. Me gustan. A veces en los supermercados tengo problemas. Sí, porque es que no me aguanto. Los miro y a veces me miran la gente rara y digo, bueno. Y entonces lo lindo es que los bebés me miren y se ríen. Y ahí se armó el lío, porque olvides. Me gustan los bebés. Ahora yo le pregunto, ¿qué es más lindo que la carita de un bebé? Dígame, ¿qué usted lee en la carita de un bebé cuando le sonríe? Y a veces le sonríe y no tiene ni siquiera un diente ahí adentro. Y ahí se pone más sabroso. Algunos tienen 2 dientecitos. Y a veces le digo, pero usted es un abuelito. Y se echan a reír también. Los bebés. Cuando mi esposa tuvo mi primer bebé, ay, señores, a usted como que le gusta el chisme. Mira, todos se quedaron calladitos.
Óyete, fue una maravillosa experiencia, no se preocupe, fue una maravillosa experiencia. Era su primer bebé y no es fácil el primer bebé. Yo había orado a Dios y había dicho, mira Señor, yo quiero un hijo que sea así, que sea así, que sea así. Y le había dicho todo, lo había descrito y así, así, así. Y el Señor en su misericordia nos dio el bebé. Y vino así como le pedimos, el pedido, el paquetito. Cuando el muchachito nació, cuando iba a nacer, ella comenzó a tener miedo. Y entonces quería y de repente volvió para atrás. Y el ginecólogo le dijo, mire, posiblemente haya que hacerle una cesárea sin necesidad. Por favor, atrévase a tenerlo porque usted puede. Pero si usted no se atreve, vamos a tener que hacer una cesárea y no hay necesidad de eso. Ok, le dije, váyase doctor, yo me encargo, yo la voy a ayudar. Cosa linda. Y empecé a trabajar con mi esposa. Digo, mira mi cielo, cuando Eva tuvo a Caín, lo tuvo así. Y también a Abel. Así que si Eva pudo, tú también. Y empecé a darle la mente, pero mentira, que yo estaba con el corazón destrozado porque la veía sudando y así la pobrecita. Y ella me miraba como tratando de encontrarme la debilidad. Y yo muy firme, muy recto, así muy. Porque si nos aflojábamos los dos, se acabó el mundo. Así que, mira, te voy a enseñar a respirar. Mira, respira así y haz así. Voy a empezar el ejercicio de respiración y todo eso. Fin de la historia. Viene una doctora, por poco digo otra cosa, viene una doctora. Y viene y le dice, viene, y revisa y cosas. Mire, empieza, digo, no, mire, espérese un momento. Vino a insultarla. Digo, mire, espérese un momento. Y me mire, se me sale de aquí ahora mismo. Y me dice ella, digo, mire, usted, sálgaseme de aquí. No la quiero, sálgaseme de aquí. Yo me voy a encargar, sálgase. Ella era la ayudante del doctor, la que iba a ayudarle a hacer el parto. Y se me queda así. Y me vio tan decidido. Oiga, una mujer que está sufriendo y viene esta de que insultarla. Y la saqué de la habitación. Digo, mi cielo, vamos, no te preocupes, vamos. Pues gloria a Dios. Me dice ella que después la doctorcita esa se le encaramó encima y ¡bum! Y busca empujar al muchacho, pero salió. Nació el bebé. Cuando yo estoy en el pasillo y me traen el bebé, ay Cristo, yo nunca había visto un bebé recién nacido. Y tenía la cabeza puyuda, o sea, la cabeza se le... Tenía como una puya para allá así. Porque cada vez que quería salir lo echaban para atrás. Y cuando viene esta mujer, la doctora, muy feliz... Felicitaciones, felicitaciones. Y cuando yo veo esta cosa con la cabeza así, como los indokiwi, así, medio raro, y yo hago para atrás y le digo yo, ¿y es eso? Me dice ella, si es el bebé, un varón. Digo, ay Dios mío. Y ella viene así, yo voy para atrás. ¿Y esa cabeza? Dice ella, no, eso se le arregla. ¿Y cómo? Dice, no, eso después se le arregla, se le pone normal, porque salió así, sacando la lengua y mirando, parece que tenía hambre. Eran las 12:12 de la mañana. Y yo recuerdo después que a pesar de todos los líos y los trabajos, cuando ya todo pasó, que salió, que a mi esposa le dieron el bebé, ¡ay, qué alegría tenía esa mujer! Y los ojos le brillaban, y miraba a su muchachita y decía, gordo, tú lo ves gordo, que se parece a ti. Le decía, Mi pregunta, ¿verdad que se le olvidaron los dolores? ¿Verdad que olvidó toda esa pena y ese dolor? Pues claro que sí. Por amor Dios quiere tu obediencia. Y es posible que tenga que pasar algunos dolores. Pero yo te aconsejo, pide la compañía del Señor Jesús, que Él te acompañará en los dolores. Y no importa cuán duro el enemigo te quiera atacar, el Señor no permitirá que el fuego sea superior a tus fuerzas. Y si el fuego es mucho, significa que has crecido mucho. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Si la prueba es grande, es porque la fe es grande. Si el embate es duro, es porque estamos más arriba. ¿Cómo fue la prueba de Job? ¿Por qué fue tan alta? Porque estaba más cerca. Alabado sea Dios por las pruebas,
Alabado sea Dios por las dificultades. Alabado sea Dios por lo que venga, aunque no lo podamos entender. Alabado sea Dios cada día. Oiga lo que dice aquí la sierva de Dios. Dice, a fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Santo. Y oiga qué lindo. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. ¿Leo la cita otra vez? Mira cómo dice la cita. Dice, estoy leyendo en el libro Deseado de toda la gente, página 189. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Santo. Esto purificará el corazón y renovará la mente. ¿Qué purificará? ¿Y qué renovará? Dice, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. ¿Necesitamos nosotros esa nueva capacidad para conocer y amar a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos hoy por hoy esa experiencia para mostrar al mundo que nos rodea y que se inspiren a venir. En estos días me llené de gozo en la reunión que tuvimos en la mañana al ver cómo algunos padres trajeron a sus bebés de brazo a las 5:30 de la mañana. Yo dije, gloria a Dios. Y al día siguiente me llené de gozo al ver unos bebecitos en la madrugada aquí jugando. ¿A qué hora se habrán levantado esos padres para traer a esos hijos a la iglesia en la madrugada? Mi pregunta, ¿cómo verá Dios esa actitud de esos padres? ¿Cómo la verá? ¿Qué pensará Dios de unos padres que están dispuestos a venir a la iglesia en la madrugada, trayendo a sus bebecitos pequeños para adorarle a Él? ¿Cómo se sentirá Dios? Imagino a Dios diciéndole a Jesús, viste, viste, viste. Qué lindo. Y esta noche el Señor da loor a su nombre y nos acompaña. Vamos a terminar por lo menos con una pregunta más. Las demás, algún momento las veremos. La pregunta es esta. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? ¿Cómo ocurre? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Primera de Pedro 1, 23. Recuerde que quien obra el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Quien hace la conversión es el Espíritu Santo. Quien nos transforma es el Espíritu Santo. Quien cambia nuestra forma de ser es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice Primera de Pedro 1, 23, lo siguiente. Dice, ¿qué cosa? Siendo renacidos, ¿cómo dice? No de simiente corruptible. La primera vez que nacimos de nuestros padres, nacimos de simiente ¿cómo? Corruptible. Pero esta segunda vez renacido, ¿qué es renacer? Volver a nacer. Ahora vamos a nacer, no físicamente, ahora vamos a nacer espiritualmente. Y dice, siendo renacidos, ¿cómo dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo podemos volver a nacer? Por la palabra de Dios. ¿Quién a través de la palabra de Dios hace que nazcamos de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el elemento fundamental para nuestro nuevo nacimiento? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos conocer y entender para nacer de nuevo? La palabra de Dios. ¿Dónde deberemos estar ocupados para nacer de nuevo? En la palabra de Dios. ¿A través de qué se hace posible el nuevo nacimiento? De la palabra de Dios. ¿Y si no la estamos estudiando? Usted notará que toda iglesia que está en un franco reavivamiento está trabajando con la palabra de Dios. Es imposible un reavivamiento sin la palabra de Dios. Es imposible que el Espíritu Santo obre un cambio, un reavivamiento en la iglesia sin la palabra de Dios.
porque es a través de la palabra de Dios. ¿Qué predicó Pedro cuando se derramó el Espíritu Santo y la gente se convirtieron en 3,000? La palabra de Dios. ¿De qué hablaba Cristo cuando vino a este mundo? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando una persona nace de nuevo, nace por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo toma esa palabra de Dios para hacer el cambio y la transformación. Y mire lo que viene ahora, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Esto es increíble lo que dice ahora la palabra de Dios. Dice, por medio de las cuales, segunda de Pedro 1, 4, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué dice? Llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos está diciendo Pedro, ¿qué nos está diciendo Pedro? Pedro nos está diciendo, mire, si usted está teniendo la experiencia del nuevo nacimiento, usted está interesado en la palabra de Dios y a través de esa palabra de Dios el Espíritu lo está renovando en su mente, le está dando un nuevo corazón, le está dando un nuevo sentimiento, está haciendo de usted una nueva persona, una nueva criatura, está haciendo un milagro en la vida suya sobrenatural. Y no solo eso, sino que ese Espíritu está haciendo que usted participe de una naturaleza divina, es decir, usted ahora es templo de Dios, del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿usted cree que un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo, hablaría ciertas palabras que se hablan entre algunos cristianos? ¿Y usted cree que una persona que esté ungida del Espíritu Santo vería ciertas películas que se ven en ciertos lugares? ¿Y usted cree que una persona ungida del Espíritu Santo, convertida, haría ciertas cosas que se hacen en secreto, que son... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es tiempo ya de que pasemos una revista a nuestra vida y permitamos al Espíritu Santo que nos limpie, que nos purifique, que nos transforme. Dios no ha impedido la unción de su Espíritu Santo. Somos nosotros los que no le hemos permitido que nos llene. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que deberíamos comenzar en esta semana a poner las cosas en su lugar para que el Señor obre el resultado? Es el Espíritu Santo que nos limpia, que nos lava, que nos transforma, que nos cambia, que nos hace de nuevo, pero debemos permitírselo. Si no le permitimos, Él no puede hacer nada. Terminemos esto. Hay una cita aquí de la sierva de Dios. Dice, murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Y dice, si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, entonces, por pecaminosas que hayan sido vuestras vidas, por consideración a Él, seréis contados entre los justos. El carácter de Cristo toma el lugar de vuestro carácter y vosotros seréis aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Camino a Cristo, página 67. Mi pregunta esta noche. Esta semana, ¿la necesitamos para crecer en la gracia de Dios? Sí. ¿Para conocer más el Espíritu Santo? Sí. ¿Para resolver nuestra situación espiritual ante el trono de la gracia? Pues sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Y ella contesta, Cristo obra constantemente en el corazón, poco a poco, tal vez inconscientemente para quien lo recibe. Se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo,
Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en él, leyendo la Escritura u oyendo las palabras del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y prolongada. Deseo toda la gente, página 144. Aquí, por ejemplo, ya nosotros tenemos 8 meses. 8 meses. Sí, ya tenemos 8 o 9 meses aquí. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, sí. Y miren qué cosa linda. Cuando llegamos aquí, hemos mirado a todos. Pero unos más que otros les hemos visto crecer en la gracia de Dios. Y eso hace que uno sienta un gozo y una alegría tan profundo que uno piensa que es poco dar hasta la vida si es necesario para ver crecer a los hijos de Dios. No es un asunto repentino y de un día para el otro. Es un asunto progresivo, pero firme, constante y fiel. Eso es la experiencia de la conversión y el nuevo nacimiento. Termino con esta pregunta. ¿Está usted convertido? Y oiga esta cita. Nadie es un cristiano vivo a menos que tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios. ¿Cómo dice la cita? Nadie es un cristiano vivo a menos que tenga una experiencia, ¿cómo? Diaria en las cosas de Dios. Todo cristiano vivo progresará cada día en la vida divina y a medida que avanza experimentará una conversión diaria a Dios. ¿Una conversión cómo? Diaria a Dios. Déjeme hacer algunas preguntas. Creo que esta noche se me fue la mano trayendo más información que la que el tiempo puede dar. No, mañana arrancamos a las 5:30. Déjeme hacer 3 preguntas esta noche y aquí vamos a finalizar. Mi primera pregunta. ¿Necesita usted la experiencia de la conversión? ¿La necesita como yo la necesito? ¿Cuándo la necesitamos? ¿Para fin de año o para dentro de un mes? Primera pregunta. ¿La experiencia de la conversión debe ser cada día? ¿Estaría usted interesado en vivir esa experiencia cada día? ¿Se atreve a ponerse en pie conmigo diciéndole al ángel que sí, que usted quiere que sea cada día? Número 1. Número 2. Número 2. Una pregunta bien difícil. ¿Cómo se produce la conversión? ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Cristo obra constantemente en el corazón, poco a poco, tal vez inconscientemente, para quien lo recibe. Se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo la Escritura u oyendo las palabras del predicador viviente. Repentinamente, al presentar al Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y prolongada. ¿Verdad que por año el Espíritu viene trabajando en tu corazón? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que en ciertos periodos hemos sentido esa necesidad y esa urgencia de estar cerca de Dios, pero como que después se nos va quitando ese interés? ¿Nos ocurre o no nos ocurre? ¿Verdad que a veces hemos estado como sin ningún propósito, pero seguimos viniendo a la iglesia? Seguimos estando en los cultos, como esperando algo que va a ocurrir. Hay 7 puntos que vamos a estudiar otro día, pero quiero seguir con mi pregunta número 2. ¿Te atreves tú esta noche a permitirle al Espíritu Santo que comience a hacer los ajustes y los arreglos en tu mente este mismo día para que la experiencia sea una realidad en tu vida? ¿Te atreves a hacer esos ajustes? Oye lo que te va a ocurrir a partir de hoy.
Hay ciertas cosas en tu vida que tú no te das cuenta. El Espíritu Santo va a comenzar a mostrarte cosas que estás haciendo que son incorrectas. Actitudes, situaciones y actuaciones. Cuando Él te ponga eso en la mente, no te ponga a racionalizar. Inmediatamente di, Señor, perdóname. Por favor, Señor, guíame tú. ¿Verdad que muchas veces cuando el Espíritu nos impresiona con algo comenzamos nosotros mismos a decir, sí, pero, déjate de sí, pero, díselo así, Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname, Señor, quítame esas cosas. ¿Te atreves a renunciar a cualquier ídolo que haya estado adorando en tu vida que no sea Cristo Jesús? ¿Te atreves a renunciar a cualquier ídolo? Llámese como se llama. Más, ¿te atreves a pedirle al Señor que te arranque cualquier ídolo que te separe de Jesús? ¿Cuándo se atreven a hacer esa oración? Y mi tercera pregunta. ¿Dejarás que el Espíritu Santo te use como instrumento del cielo para salvación de otros? ¿Cuántos se dejarán usar? Querido Padre Celestial, gracias porque aunque nacimos con una tendencia al mal, a través del bautismo hemos nacido de nuevo para la gloria de tu nombre. Gracias porque aunque tenemos esas tendencias heredadas de nuestros padres, ahora tu Santo Espíritu nos lava con la sangre de Jesús y a través de la renovación de nuestra mente nos santifica para la gloria de tu nombre. Querido Dios, deja que nuestro viejo hombre se muera, pero que este hombre nuevo, semejante a Cristo Jesús, pueda crecer cada día. Haz que nuestros ojos se fijen en ti y no en las faltas de los demás. Haz que nuestros labios se abran para proclamar tu nombre y tu verdad y no las cosas de este mundo. Haz que nuestra vida refleje tu luz y no las modas de esta tierra. Haz de nosotros instrumentos del cielo para bendición de los demás. Agradecemos esta noche, Padre, el tema de la conversión. Danos un nuevo corazón, danos una nueva mente, danos una nueva conciencia. Fortalece nuestra voluntad. Permítenos cada día tomar esa cruz, cada día caminar de la mano con Jesús, cada día crecer en tu gracia, cada día vivir para ti. Llénanos de tu paz.